Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros el doctor Giorgio Brea, representante de la primera adjuntía de la Defensoría del Pueblo. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre elecciones 2022, deberes de candidatas y candidatos y autoridades durante el proceso electoral. Si tienen alguna consulta, pueden dejar sus comentarios que lo responderemos en vivo. Buenos días, doctor Giorgio. Buenos días, un saludo a quienes nos escuchen y nos ven. Doctor, el domingo 2 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales 2022 y las candidatas y candidatos están realizando campañas a nivel nacional. Al respecto, ¿qué deben respetar ellas y ellos al momento de realizar sus actividades proselitistas? Sí, básicamente tienen dos cuestiones, dos prohibiciones que tienen que respetar. Por un lado, está la prohibición irrestricta y expresa de la entrega o promesa de dádivas, que tiene algunas salvedades. Es decir, existe esta prohibición, sin embargo, lo que pueden entregar, lo que pueden ofrecer es simplemente el merchandising propio de la propaganda política, como flyers, lapiceros, o bienes de consumo directo e inmediato, como alimentos menores o agua, siempre y cuando ambos elementos no superen el precio de 13 soles con 80 centavos, que es lo que ha establecido la norma. Fuera de ello, cualquier promesa o entrega de dádivas, regalos, está prohibida por la norma. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a las actividades de campaña, ya propiamente la instalación de carteles, la difusión de mensajes, esto puede realizarse en cualquier, sin requerimiento de autorización, pero debe respetar que no se ubique en oficinas públicas, en espacios prohibidos por la propia municipalidad, en propiedad privada si no cuentan con la autorización, y la municipalidad aquí cuenta con la competencia para regular el ordenamiento de espacios públicos en los cuales pueden instalar su propaganda política. Esos básicamente son las dos prohibiciones y reglas que tienen que cumplir las organizaciones políticas y sus candidaturas. Las autoridades, como funcionarios y servidores públicos, también deben cumplir con ciertos comportamientos, así como lo establece el principio de neutralidad. Cuéntenos en qué consiste. Sí, sucede que la Constitución política tiene un principio, un deber reconocido expresamente, que es el de la neutralidad electoral. Sucede que para que unas elecciones sean justas, sean competitivas, es indispensable que éstas se celebren en igualdad de condiciones por todas las opciones políticas que están en contienda política. Y por ello, el Estado y el conjunto de sus trabajadores y trabajadoras, servidores y servidoras públicas, deben cumplir con este deber de neutralidad. Es decir, no inclinar la balanza, ya sea a favor o en contra de una de las determinadas opciones políticas en campaña. Para ello, la normativa ha recogido un conjunto de disposiciones y prohibiciones que todos los trabajadores, como nosotros, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, tenemos que observar. Rescato algunas de ellas, ¿no? La más clara y la más evidente es que durante el horario de trabajo y durante el ejercicio de sus labores no pueden realizar ningún tipo de campaña política. Asimismo, no pueden distribuir encuestas entre la ciudadanía que acude a recibir sus servicios o los bienes que prestan. Tampoco pueden utilizar información confidencial para favorecer alguna determinada candidatura o perjudicar a otra. Tampoco pueden insertar en bienes de la propia entidad o en los servicios que prestan algún elemento, logo o frase que haga alusión a algún partido, candidatura política, porque eso implicaría que están utilizando recursos del Estado para favorecerla, ¿no? Y finalmente, hay que resaltar que toda persona tiene derecho a la participación política, incluso los trabajadores y servidoras públicas. Sin embargo, esto lo pueden realizar fuera del horario de trabajo. Sin embargo, aquellos funcionarios y funcionarias públicas que son de más alto rango, que tienen poder de decisión, la prohibición ahí sí es total. Es decir, durante todo el proceso electoral, este conjunto de trabajadores y trabajadoras, por el especial grado que ostentan, no pueden realizar ningún tipo de opinión o mensaje político. Ahora bien, lo último ya para concluir con esta pregunta es que las candidaturas también pueden ser realizadas por funcionarios y funcionarias públicas del Estado, es decir, un funcionario o servidor del Estado puede ser a su vez candidato. Sin embargo, las normas contienen un conjunto de requisitos, ¿no? Para quienes son de más alto rango, se exigirá, por ejemplo, que renuncien 6 meses antes, pero al conjunto de trabajadores y trabajadoras, lo que las normas señalan es que debemos pedir 30 días antes de la elección una licencia sin goce, justamente para compatibilizar el ejercicio del derecho a la participación política con el respeto de las normas de neutralidad. Doctor, ¿una ciudadana o ciudadano puede denunciar el incumplimiento de estos principios? ¿A dónde puede acudir?
Sí, ello va a depender del tipo de infracción electoral que se cometa, ¿no? Por las primeras, que son la primera pregunta que me hacían, referidas a las normas de propaganda electoral, ahí pueden acudir a los jurados electorales especiales, que son las primeras instancias y que revisan y conocen de estos casos para aplicar el procedimiento sancionador que corresponda a través de sus mesas de parte o la mesa de parte virtual. Para el caso de la neutralidad electoral, si el funcionario es a su vez candidato, también podrá conocerlo los jurados electorales especiales, pero para cualquier tipo de servidor o servidora que incumpla las normas de neutralidad, más o menos las que les he comentado, podrá utilizar el portal gov.pe, que es el portal, la plataforma única de todo el Estado, y ahí se podrá hacer la denuncia virtual a este tipo de trabajadores y trabajadoras que incumplen con su deber de neutralidad. Y esta denuncia será remitida ante la propia entidad para las acciones que correspondan. Y también hay que recordar a la ciudadanía que por cualquier incumplimiento o inacción de las autoridades frente a este tipo de denuncias o casos que conozcan, pueden acudir también a la propia Defensoría del Pueblo para que en ejercicio de sus atribuciones de supervisión pueda recomendar y demandar, exigir que se cumplan cada una de las entidades con sus competencias. ¿Cuáles son las sanciones que puede recibir una candidata o candidato que cometa conductas prohibidas durante sus propagandas electorales? Sí, por el caso de este tipo de candidaturas va a depender del tipo de infracción del que se trate. Por lo primero que comentaba, que es lo relativo a las dádivas, frente a una primera infracción se le podrá imponer una multa que va de 30 UITs, es decir, 138.000 soles. Sin embargo, recientemente el Congreso emitió una norma, una ley, en la cual gradúa esta sanción. Ya no sería en principio únicamente de 30 UITs, sino podría ir desde 5 a 30, dependiendo de la gravedad. Pero si hay reincidencia, se le puede excluir al candidato hasta 30 días antes de la elección, es decir, hasta el día de mañana, 2 de septiembre, porque justamente nuestras elecciones son el 2 de octubre. Ahora bien, pero si es por otro tipo de infracciones, por ejemplo, propaganda instalada en lugares prohibidos o en espacios, por ejemplo, como bienes de patrimonio cultural, allí la multa y amonestación irá a la propia organización política, que es la que está llevando a la candidatura en la campaña, y ahí la multa es más alta, puede ir desde 30 hasta 100 UITs. Eso en el caso de incumplimientos en el tema de propaganda, pero en el caso de servidores públicos que incumplen la neutralidad, si son candidatos, como decía, lo puede conocer los jurados electorales especiales. Y allí también podrá haber una primera exhortación de que se cumplan con las normas de neutralidad, pero si hay reincidencia ya se puede imponer también una amonestación pública a la organización política y una multa, también semejante de 30 a 100 UITs. Y el propio funcionario ya se seguirá el procedimiento disciplinario o incluso penal si es que hubiese algún ilícito concernido por la propia entidad o el Ministerio Público. Pero si el candidato no, mejor dicho, si la autoridad o funcionario público no es candidato, sino únicamente un servidor que está incumpliendo las normas de neutralidad, ahí corresponderá que la propia entidad inicie el procedimiento sancionador y también lo podrá conocer la Contraloría o el Ministerio Público por algún tema de uso indebido de recursos o algún ilícito que esté concernido allí. Doctor, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Tenemos una pregunta de Diana Bonilla. ¿Cómo se puede controlar que los candidatos no entreguen víveres o regalos a los ciudadanos? En campaña siempre regalan cosas y no fiscalizan. Sí, justamente ahí está la labor del Jurado Nacional de Elecciones, que cuenta con una Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, que coordina con cada uno de estos jurados electorales especiales distribuidos en los diferentes distritos electorales. Son ellos los encargados de realizar esta labor de fiscalización, y de aquí, desde la Defensoría, se les exhorta siempre a realizar esta labor con la mayor diligencia posible. Igual la propia ciudadanía puede acudir a la propia Defensoría para nosotros ponernos en contacto y que actúen los procedimientos debidos. Tenemos otra pregunta de Astrid Daily. Hay algunos candidatos que prometen medidas o políticas públicas que no podrían cumplirse, como hambre cero. ¿Quién fiscaliza las propuestas que sean viables? ¿Se pide honestidad en estas promesas? Sí, sin duda esa es una de las problemáticas principales que tenemos en nuestra democracia. Lamentablemente no es que exista una sanción, así como las que les he comentado, por promesas incumplidas, pero sin duda no es el comportamiento más ético que podrían tener las distintas candidaturas. Igualmente se ha suscrito recientemente un pacto ético que deben cumplir el conjunto de organizaciones políticas, que promueve también que las ofertas de campaña que se realicen sean
la mayor concreta, con la mayor posibilidad de realización y con la mayor cantidad de información que se le pueda difundir a la ciudadanía. Tenemos otra pregunta de Jessica Pastrana. Pregunta, en redes sociales empieza a haber mucha propaganda política. ¿Quién fiscaliza que todo esté registrado en OMPE? Es decir, que los fondos de campañas de los partidos políticos sean transparentes. Sí, así como el jurado tiene su Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, la propia OMPE tiene una gerencia de supervisión de fondos, lo que incorpora también entre el conjunto de elementos que supervisan el contenido en redes sociales, ¿no? Es decir, también el propio financiamiento que se pague para la difusión de las diferentes propaganda que se realiza por este medio, ¿no?, de comunicación. Tenemos otra pregunta de Juan Solano. ¿Cuánto tiempo debe de durar un proceso de tachas contra candidatos? Sí, el proceso de tachas, de acuerdo al cronograma electoral, debe concluir mañana, es decir, porque la tacha justamente apunta a que se excluya a aquellos candidatos, candidatas, o incluso a toda la lista que está incumpliendo con la normativa electoral. Y el plazo máximo es el de 30 días calendario antes de la elección, es decir, estaría terminando el día de mañana. Ahora, el proceso de tachas dependerá de cuándo haya iniciado, ¿no? Y esto determina incluso con la fecha en la cual se publicaron las listas definitivas luego de la evaluación por los jurados electorales especiales, y a los 3 días era que cualquier tipo de ciudadano o ciudadana podía interponer la tacha, ¿no? Pero el plazo máximo ya del conjunto es el día de mañana. Tenemos otra pregunta de Pablo Ugarte. El Jurado Nacional de Elecciones se demora demasiado en ver las tachas. ¿Qué se podría hacer? A veces la deniegan. Sí, bueno, los plazos están regulados en la propia norma, y lo que ha sucedido en otros procesos electorales es que cuando ya no ha alcanzado el plazo para que esto sea revisado en segunda instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, en primera instancia lo revisan los jurados electorales especiales y en segunda el Jurado Nacional de Elecciones da una resolución general en la cual señala que se opta por aquella medida que favorezca la participación política, ¿no? Es decir, ya dado que no se ha podido concluir el plazo por la gran cantidad de tachas, es que se opta por preferir la participación de las candidaturas. Tenemos otra pregunta de Pedro Ruiz. ¿La firma de pacto ético electoral sirve de algo? Es un compromiso que están asumiendo cada una de las candidaturas y que forma parte de este propósito que tienen de contribuir en la vía democrática del país, ¿no? Entonces, la propia voluntad política con los representantes, con la capacidad de obligar a cada una de las organizaciones políticas, sin duda que es mucho más valioso de lo que no pudiera haber, ¿no? Puede haber algunas falencias que tiene el pacto ético, como la vinculatoriedad que ésta tiene, pero cuenta con un tribunal de honor que da exhortaciones, da pronunciamientos, para que se garanticen los mínimos de un comportamiento democrático que corresponde a todo país en un proceso electoral, ¿no? Tenemos una última pregunta de Milton Gallegos. ¿Cómo actuar si veo una propaganda electoral de un candidato en mi local de votación? Ya, justamente el día de la votación está prohibido con mayor gravedad, que se pueda realizar algún tipo de propaganda, incluso es un delito, ¿no? Entonces hay que recordar que al tomar conocimiento de esta situación podrá denunciarse ante la policía más cercana o el propio fiscal que deberá estar en cada uno de los locales para que procedan de acuerdo a sus atribuciones, porque como señalaba, el día de la votación sí constituye un delito, dada la especial gravedad que reviste, ¿no? Bueno, esas han sido todas las preguntas, doctor. Agradecemos por la entrevista de hoy. Agradecemos a las personas que nos han acompañado en la transmisión y esto será hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.